actividad que busca siempre satisfacer las necesidades que tiene la sociedad, siempre y cuando basándose en sus tres dimensiones sustanciales, que son el ser universitario, el ser católico y el ser franciscano, que ya más adelante hablaré de ellos. La misión de nuestra universidad es ante todo crear programas óptimos para nuestros estudiantes y a su vez participar y realizar actividades que fortalezcan el desarrollo integral de las personas. También está muy ligada al carácter científico e investigativo para la búsqueda de la verdad y realidad social. A su vez, nuestra universidad respeta mucho las diferentes ideologías y busca siempre el desarrollo integral entre las personas. La universidad es una universidad católica y por ende su pensamiento franciscano. También siempre busca formar personas en valores para que seamos justos y críticos ante la realidad social. La visión de nuestra universidad es ser un líder y pionero en el desarrollo tanto de conocimiento como integralmente de las personas. A su vez, ser en el 2017 reconocida tanto nacional como internacionalmente por su innovación pedagógica, por su carácter científico e investigativo y también para fomentar la transformación social. Las tres dimensiones sustanciales que tiene la Universidad San Buenaventura de Cali son el ser universitario, el ser católico y el ser franciscano. Dentro del ser universitario siempre se encuentra la búsqueda constante de la verdad y el análisis de esta. Las funciones como docencia son la investigación, la proyección social, los valores como los sociales, religiosos y éticos y el desarrollo humano. Dentro del ser católico se encuentra siempre presente el ser cristiano para los problemas de la universidad y su fundamento son el diálogo entre el evangelio, la cultura y la ciencia en Colombia. Y por último, el ser franciscano tiene a Jesucristo como el centro del cosmos y de la historia, siempre fomenta la sencillez y nos educa en la justicia, paz, amor por la vida y protección y cuidado del medio ambiente. El himno de la San Buenaventura en su primer párrafo es que observa el futuro con altura y grandeza. En su segundo párrafo es que la universidad de la comunidad franciscana que constituye para ella un valor muy estimado y de una gran distinción. En su tercer párrafo tenemos como significado que la San Buenaventura con claridad y profundidad nos señala un secreto del misterio de Dios. Todo la San Buenaventura está conformado por el sello y por el rectángulo naranja. Este llegó en el cambio del colegio a la universidad. Al principio solo existía solo el sello. Hablando del sello, este está conformado por la imagen y unas letras que lo rodean. Estas letras significan el sello de la San Buenaventura de 1708. Esta imagen está dividida por San Buenaventura y el blasón y a capela. El blasón es el círculo pequeño, tiene 5 gotas de sangre que significan las 5 llagas de San Francisco de Asís. Y el capelo simboliza la dignidad cardenalicia. San Buenaventura en su mano derecha sostiene el báculo. En su mano izquierda el libro del Evangelio o su obra teológica. Y por último, en su cabeza, la mitra. La bandera de nuestra universidad tiene 2 colores. El naranja significa juventud, vigor y energía. El color negro significa sobriedad, austeridad y elegancia. Por último tenemos la cruz taúd. Esta simbolizaba la vida y vocación de San Francisco de Asís. Con esta marcaba los lugares en los que él habitaba. También para él significaba la redención. El acercamiento franciscano a los estudios universitarios remontó en Bolonia en 1223.
cuando San Francisco autorizó a San Antonio para que enseñara la teología en los lugares religiosos. Los más relevantes aportes franciscanos en la universidad es por medio de la Sagrada Escritura. El saber es práctico, no se experimenta sino que se culmina por la sabiduría. Para el saber no hay temas verdaderos, pues el pensamiento franciscano cabe en todos los temas y que apoyen a aquellos que aportan a la problemática humana. La universidad sabe la desigualdad que se vive en el país, por ende ellos buscan relaciones de plena equidad en el mundo. Forman líderes para construir orden igualitaria y equitativa, que gestionen proyectos y fortalezcan los derechos para la creación y apropiación de la ciencia, dirigida desde sus orígenes por la Providencia Franciscana de la Santa Fe de Colombia. Mediante las actividades formáticas contribuyen al fomento y el desarrollo de la educación colombiana. La Universidad San Buenaventura de Cali tiene 4 dimensiones sustantivas. La primera es la docencia. Esta tiene una formación académica para que los profesores y estudiantes tengan desarrollo integral. Este proceso se desarrolla por la apropiación de difusión y desarrollo del conocimiento y del crecimiento humano de cada persona. La segunda es la investigación. Es presente en todas las áreas del saber. Posibilita la formación de los docentes y los estudiantes. Se desarrolla dos modalidades: la investigación formativa y la investigación básica y aplicada. La primera fomenta la interdisciplinaridad y la segunda la transdisciplinaridad. Está de tercera la proyección social. Se realiza mediante la educación continua, la investigación, prácticas profesionalizadas y desarrollo continuo. La cuarta es la bienestar institucional. Orienta procesos y acciones formativas que permiten el desarrollo de las dimensiones del ser humano: cultural y social, religioso, intelectual y lo físico, por programas de actividades que mejoran la formulación con los demás de las personas. La Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas es la unidad académica y administrativa. Esta busca llegar a toda la comunidad universitaria a través del encuentro fraterno, diálogo respetuoso, iluminados por Jesucristo y la espiritualidad franciscana. La Vicerrectoría ayuda a la formación de la comunidad orientada, coordinada y evaluada. El desarrollo de los